A partir de este momento, un tiempo de meditación bíblica. 90.7 FM. Proclamando las buenas nuevas de salvación. Radio. Sublime Gracia. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de Radio Sublime Gracia, 90.7 FM. Yo soy Miguel de la Fuente y te estaré acompañando en este espacio de un tiempo de meditación bíblica, donde compartiremos la palabra de Dios. Bienvenidos. El tema que hoy deseo compartirles se denomina la sabiduría que viene de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 1, del 5 a 6, que nos dice: Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene su lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Vamos a analizar en estos versículos bíblicos lo que Santiago nos enseña acerca de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una de las que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Querido hermano que me estás escuchando a través de la radio, aquí deseo hacerte una pregunta. Cuando estás atravesando un tiempo de prueba en tu vida, ¿cuál es tu reacción en ese momento? En ese tiempo podemos actuar de dos formas. La primera, nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones. Podemos llorar, podemos enojarnos, podemos deprimirnos y volvernos también agresivos. La segunda, podemos actuar guiados por la sabiduría que viene de Dios, recurrir a su palabra y apropiarnos de esas preciosas promesas que Dios tiene para con sus hijos. Cuando Santiago habla de sabiduría, no solamente se refiere a adquirir conocimiento, sino también a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Cuando necesitemos sabiduría, debemos pedírsela a Dios y Él generosamente nos los dará. Los cristianos no tenemos por qué vivir como si estuviésemos en la oscuridad sin saber qué hacer. Podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas. Hermano, amigo, aquí deseo hacerte otra pregunta. ¿Te has puesto a pensar con qué característica de sabiduría actúas en tu cotidiano vivir? La sabiduría terrenal. Vamos a conocer la sabiduría terrenal y sus características. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Y aquí vamos a leer Santiago 3, del 14 al 16, que nos dice: Si ustedes tienen envidias amargas o rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. El versículo que acabo de leer nos muestra claramente qué es la sabiduría terrenal. Lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, los celos o el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será uno que traerá
confusión y maldad. Ahora vamos a ver qué es la sabiduría que proviene de Dios. Y vamos a leer Santiago 3:13 que nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. En este versículo, Santiago va directamente al grano. Él pregunta quién es sabio y entendido, tiempo para evaluarse con sinceridad. Su respuesta: la sabiduría se demuestra con la buena conducta. La persona sabia de verdad lo muestra a través de su comportamiento y de sus obras, y lo hace con humildad. No hacen falta las exigencias. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que hablará u obrará guiada por Él, y que será de ayuda y bendición para las demás personas. La sabiduría de Dios y sus frutos. Aquí vamos a leer una porción de la palabra muy importante en relación a este tema, que está en Santiago 3:17 y dice: En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí podemos aprender a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo, es pura, no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones. Persevera hasta que se alcance un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22 al 23. En el versículo 6, ¿qué nos dice? Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene su lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que arrastra y empuja de un lado a otro. No basta creer que Dios existe, también debemos confiar en su cuidado amoroso de Él y esperar con certeza que oirá y responderá a nuestras oraciones. Sin embargo, cuando acudimos a Él, debemos hacerlo sin tener una actitud egoísta, porque Dios no nos concederá nuestras peticiones caprichosas. Una persona con lealtad dividida no está convencida de que los caminos de Dios son los mejores y considera que las ordenanzas de la palabra de Dios son como cualquier consejo humano, de modo que tiene la opción de desobedecer. Tal persona vacila entre lealtad a sus sentimientos, a los conceptos del mundo y a los mandatos de Dios. Una persona con lealtad dividida es tan inestable como las olas agitadas, que va de un lado a otro. Confía en Dios para que le muestre lo que es mejor para usted. Hermano, amigo que nos estás escuchando, aquí deseo hacerte una aseveración muy real y objetiva. Ninguno de nosotros nace sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, pasando tiempos con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Ya para poder concluir esta reflexión, ¿qué podemos decir? La sabiduría que necesitamos tiene 3 características. La primera es práctica. La sabiduría que proviene de Dios no se trata solamente de conceptos y teorías, sino que aplica a cada aspecto de nuestra vida. Por medio de esta sabiduría es que superamos las pruebas. Una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. La segunda característica es divina. La sabiduría de Dios es más que el sentido común, pues el sentido común no nos mueve a sentirnos alegres en medio de las dificultades.
Esta sabiduría empieza con respetar a Dios. Dirige a las personas a vivir bajo la dirección de Dios y resulta en la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y una tercera característica es ser a la imagen de Cristo. Pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. La Biblia identifica a Cristo como la sabiduría de Dios. Amén. Acabó nuestro tiempo. Querido amigo, hermano, que esta reflexión que acabamos de compartir nos permita actuar conforme lo que Dios nos orienta en su palabra. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Acabas de escuchar un tiempo de meditación bíblica a través de tu radio, Sublime Gracia, 90.7 FM. Proclamando las buenas nuevas de salvación. Radio. Sublime Gracia.